Esta caseta debería estar repartiendo invitaciones para los espectáculos que había programado el Ayuntamiento de Valladolid en las próximas semanas, pero esta tarde, tras las largas colas de ayer, los vecinos la han encontrado así, cerrada y sin más explicaciones. Todo después de que la Junta establezca desde el jueves medidas drásticas para atajar los contagios descontrolados en la ciudad. El Ayuntamiento ha anunciado que recurrirá a los nuevos límites de aforo. Buenas tardes. Valladolid y Salamanca dan un importante paso atrás al haber detectado transmisión comunitaria en una expansión de contagios que no para de crecer. Se reducirán los aforos, se prohíben las reuniones de más de 10 personas y habrá más control para que se cumplan todas las medidas. Enseguida se lo detallamos. Horas después de que la Junta tomara esa decisión, el presidente Fernández Mañueco ha comparecido en las Cortes. Laura Zembranos, ¿qué pide el presidente para controlar la situación? Mañueco pide una herramienta intermedia entre el estado de alarma y las competencias actuales para que la Junta pueda adoptar medidas más restrictivas frente al virus, que sean más ágiles y sin depender de una autorización del Congreso o de una autorización judicial. Una herramienta jurídica intermedia que entre la legislación excepcional del estado de alarma y la situación que vivimos ahora nos permita a las comunidades autónomas el poder actuar con mayor agilidad, eficacia y rapidez. Y hoy hemos visto por primera vez cómo será este curso en los institutos de secundaria. Primer día de exámenes de recuperación con los nuevos protocolos de seguridad, mascarillas y recordatorios constantes para mantener la distancia. En los institutos ha servido de ensayo general para el inicio de las clases el 14 de septiembre. 25 años desaparecida es la insólita historia que hemos conocido hoy. Una mujer que han encontrado desorientada en Pola de Siero, en Asturias, y su familia denunció la desaparición en 1995. Después de un fin de semana otoñal, ya están subiendo las temperaturas y a partir del jueves volverá el calor. Eso sí, las noches seguirán siendo frescas, así que si salen por la tarde y van a volver por la noche, lleven la chaqueta, que no les va a sobrar. La celebración que les pedimos que hagan es que cuiden de los suyos. Les vamos a pedir medidas duras y medidas restrictivas. No es lo peor que puede ocurrir y no es el último paquete de medidas que estamos dispuestos a tomar si es preciso. Lo anunciaba este mediodía el vicepresidente y portavoz de la Junta. Las ciudades de Valladolid y Salamanca retroceden y vuelven a casi fase 1. Se imponen una serie de medidas de prevención para frenar el contagio porque la transmisión en estas dos capitales se considera ya comunitaria. Ruth García, damos un paso atrás. Sí, Jorge, como bien decías, retrocedemos hasta casi la fase 1 de la desescalada, pero con una notable diferencia porque en esta ocasión no se restringe la movilidad. Las medidas impuestas por la Junta, tanto para Salamanca como para Valladolid, van a entrar en vigor este jueves. Una de las más importantes es la que tiene que ver con las reuniones, tanto en el ámbito privado como en el público. Se van a limitar, como vemos, a 10 personas. Más medidas, el aforo en los velatorios y en los entierros será también de 10 personas en espacios cerrados y de 15 al aire libre. Las celebraciones religiosas o civiles, es decir, las bodas, por ejemplo, podrán llevarse a cabo con un máximo de 50 invitados o 25 en espacios cerrados. Unas cifras que se repiten también en cines, teatros y espectáculos culturales. Y si tenemos pensado visitar un museo o una sala de exposiciones, deberán saber que los grupos solo podrán estar formados por ese número que se repite una vez más, una decena de personas. Seguro hay quien se pregunta qué ocurre con la actividad física, qué ocurre con el deporte. Pues bien, en centros deportivos las actividades se restringen a grupos de 5 personas y atención, porque no puede existir contacto físico. Los eventos deportivos con público podrán tener entre 25 y 50 asistentes, dependiendo de si es o no en el exterior, y aquellas actividades de tiempo libre dirigidas a jóvenes podrán celebrarse en grupos de 10 personas. Pero esto no queda aquí, porque hay más acciones que afectan directamente al sector de la hostelería y de la restauración.
Gracias, Ruth. Pues estas medidas han sido calificadas por la Junta como drásticas para atajar lo antes posible el aumento de los contagios en estas dos ciudades. Como les acabamos de avanzar, la hostelería va a ser uno de los sectores más afectados por esas nuevas restricciones. Nos vamos hasta Salamanca. José Ángel de Caso. Quedan horas contadas para poder consumir, por ejemplo, en el interior de los locales. Buenas tardes, así es, esta imagen tan concurrida que veis detrás de mí tiene sus horas contadas a partir del jueves. Recordamos que tanto bares como cafeterías a partir del jueves no podrán servir en barra, solamente en las terrazas o en las mesas interiores, sentados siempre y hasta un máximo de 6 personas por mesa. Unas medidas que han tenido una acogida desigual entre la población, desde aquellos que piensan que algo no se estaba haciendo bien hasta quienes consideran que no servirán para mucho. Los hosteleros, por su parte, ya han anunciado que presentarán alegaciones. Para que además no solo replanteemos esta medida, sino que de producirse se haga con más antelación, porque este fin de semana hay muchísimas comuniones, bodas y eventos de todo tipo que por desgracia pues ya se tienen que cancelar con muy poca antelación. Creo que somos los ciudadanos los que tenemos la culpa. Están pagando justos por pecadores. Que cierren no lo van a quitar los rebrotes. Deberíamos ser un poco empáticos y tener un poco de conciencia y decir, voy a hacerlo bien, porque hay gente que está en peligro y que lo puede pasar mal. El aumento de los contagios en estas dos ciudades también aumenta ya la presión hospitalaria. Salamanca tiene ahora mismo el complejo hospitalario que más preocupa en Castilla y León. En Valladolid, la otra capital afectada por las nuevas restricciones, la situación en los hospitales también ha empeorado en los últimos días. Rubén Hernández, ¿de qué datos hablamos? Según los últimos datos de esta misma mañana, hay 79 personas hospitalizadas por COVID-19 aquí en Valladolid capital, 38 en este hospital Río Ortega y el resto en el hospital clínico. De esas 79 personas, 10 están en unidades de críticos en UCIs, cuando hace tan solo unos días, el 20 de agosto, apenas se había 3. Aunque la situación no tiene nada que ver con la que se vivió el pasado mes de marzo y el pasado mes de abril, lo cierto es que la presión en estos centros hospitalarios está aumentando y eso es debido, entre otras cosas, a que Valladolid en su conjunto es la provincia de toda la comunidad con mayor incidencia del coronavirus en los últimos 7 días, 19 casos por cada 10.000 habitantes. Pues estas nuevas restricciones afectarán a la programación cultural que había preparado el Ayuntamiento de Valladolid en sustitución de sus fiestas patronales. El consistorio ha anunciado que las recurrirá y acusa de deslealtad a la Junta por no haberlas consensuado con ellos. Las invitaciones para esos eventos se recogían en una caseta que hoy estaba cerrada, lo que ha provocado el desconcierto entre los vallesoletanos. Tatiana Bermúdez. Esta caseta de la Plaza Zorrilla en estos momentos tendría que estar abierta. Durante la tarde no han dejado de venir personas que querían comprar entrada para algunos de los espectáculos. Y el que no venía a comprar se quedaba haciendo fotos al aviso y leyéndolo con sorpresa. Este cierre inesperado ha causado bastante revuelo en redes sociales. Venía a ver a poner unas entradas para las actuaciones a cielo abierto. Y cuando he visto el cartel de que no, de momento, hasta nuevo aviso, como que va a estar cerrado. Tengo amigas que estuvieron ayer desde las 3:30 hasta las 9:30 en la cola para coger las invitaciones aquí. La expansión del virus vuelve a despertar mucho temor en la población de más de 65 años. En Candeleda, en Ávila, quieren proteger a sus vecinos más mayores. Por eso han recuperado una ayuda que ya realizaron en lo peor de la pandemia. Les hacen la compra diaria para evitar que tengan que salir de casa. En Candeleda se muestran muy preocupados debido a la incidencia de la COVID entre la población a raíz del brote detectado en la residencia de personas mayores de este municipio del sur de la provincia de Ávila. Y es que la mitad de los casos de los positivos vinculados con brotes activos se localizan aquí, en Candeleda. Por eso el Ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de medidas extraordinarias que han entrado en vigor esta semana. Se recomienda a las personas mayores de 65 años o pertenecientes a grupos de especial riesgo
que permanezcan en sus domicilios. Desde este lunes, el Ayuntamiento de Candeleda solicita a las personas mayores de 65 años, dependientes o consideradas de riesgo, que no salgan a la calle. Por eso se ha puesto en marcha un servicio de compras con entrega a domicilio. Hay un teléfono de asistencia que llamas, al que se llama y bueno, pues se pone en contacto una persona con ellos, se les dice qué es lo que necesitan, qué necesidad tienen, y con ello pues automáticamente se apunta, se llama al supermercado en que ellos también quieran comprar y luego pues se le atiende, se le lleva la compra al domicilio. Pero no es esta la única medida decretada por el consistorio candeledano, que limita los aforos tanto públicos como privados al 50%. Candeleda tiene un punto positivo y es que tenemos gran diversidad de espacios, es un término municipal muy amplio, muy grande, y entonces la gente pues se dispersa en el campo, en las casas de campo, en las casas rurales, y por tanto de ahí yo hacer un llamamiento a la tranquilidad. Todo ello apelando a la responsabilidad individual y para intentar contener el virus en el término municipal. Y los datos en Castilla y León suman hoy 458 nuevos positivos, 28 diagnosticados en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada en la comunidad supera los 36.000 contagiados. 9 personas han fallecido en las últimas horas en los hospitales de Castilla y León. España suma 8.115 casos, 2.731 con PCR positiva desde ayer. Son 242 casos más que el lunes. La mayoría de los contagios se concentran en Madrid, País Vasco y Andalucía. 58 personas han fallecido en las últimas 24 horas. Y precisamente en Andalucía, la Junta también ha aprobado hoy nuevas medidas para frenar la expansión de la COVID-19. El cierre de las playas al público entre las 9:30 de la noche y las 7 de la mañana, la reducción del aforo para bodas y eventos similares y la supresión de la barra libre son algunas de las nuevas restricciones que han implantado con el fin, ha dicho el portavoz, de que la pandemia evolucione en Andalucía mejor que en el resto de España. En el primer pleno de la vuelta a la actividad, Mañueco ha pedido una nueva conferencia de presidentes que sea efectiva, no como las 15 últimas que se han celebrado en las que, dice, no se han llegado a acuerdos. Laura Zembranos, buenas tardes. Volvemos a las Cortes. ¿Qué pide para esa nueva conferencia de presidentes? Sí, Mañueco pide una nueva conferencia de presidentes que aborde 3 puntos. Por un lado, que los fondos estatales y europeos se repartan de forma justa, también que las comunidades autónomas puedan gestionar el ingreso mínimo vital y un tercer punto, el que considera más importante, que se establezca una herramienta intermedia entre el estado de alarma y las competencias actuales para que la Junta pueda adoptar medidas más ágiles frente al virus. Una herramienta jurídica intermedia que entre la legislación excepcional del estado de alarma y la situación que vivimos ahora nos permita a las comunidades autónomas el poder actuar con mayor agilidad, eficacia y rapidez. Reclamarle a Casado, el presidente de su partido, que apoye la tramitación de una ley orgánica por vía de urgencia. Si lo que pretenden es que establezcamos una herramienta judicial para que el señor Igea y usted puedan limitar derechos fundamentales sin autorización judicial y parlamentaria, olvídenlo. Olvídenlo, no lo vamos a hacer. Además, ha habido sesión de control al Ejecutivo. Laura, al presidente le han preguntado por la sanidad y por el pacto para la recuperación. Sí, el líder de la oposición, Luis Tudanca, le exige que abandone los recortes en sanidad y que también cumpla el pacto de recuperación que se firmó antes del verano. Por su parte, Mañueco le recuerda que es fundamental la aprobación de unos presupuestos en la comunidad para que se pueda salir adelante. Yo le pido, señor Mañueco, que abra los consultorios médicos como se comprometió, que mejore los contratos de los profesionales, que avancen las nuevas dotaciones sanitarias, que refuerce la atención primaria. Pero esto se cumple con los presupuestos. Siéntese, señor Tudanca, negocie, señor Tudanca, pacte las cuentas de Castilla y León, señor Tudanca, abandone su sectarismo. Ustedes, en lugar de actuar, se han quedado tumbados a la Bartola mirando a los problemas como las vacas al tren, justo cuando el regreso a las aulas está a la vuelta de la esquina y cuando los rebrotes de la pandemia se multiplican por doquier. Si no le gusta la realidad, se la inventa, la empeora y luego la denuncia, con su clásica grandilocuencia.
con su verbo florido, por supuesto, y también con sus aspavientos, pero eso en castellano se llama mentir. La Junta solicita más exigencia y presencia a las fuerzas de seguridad para que se cumplan todas las normas y se respeten las cuarentenas. El delegado del Gobierno se ha reunido hoy con el consejero de Fomento para iniciar esa colaboración en el protocolo que pide el Gobierno autonómico. Colaborar en aquellos casos en los que ciudadanos que tienen que estar confinados porque tienen un diagnóstico positivo de coronavirus, pues cumplan el confinamiento y que por tanto haya una colaboración por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos que ver los términos de esa propuesta y en base a ello, como digo, con total disposición y el mayor ánimo de colaborar. Y en el Consejo de Ministros se ha hablado de la vuelta al cole. Asegura el Gobierno que los 2.000 millones para las autonomías llegarán ya mismo. Es un dinero para financiar a los centros educativos los gastos de adaptación a esta nueva realidad. Hoy mismo voy a firmar la orden que habilita el desembolso de los 2.000 millones de euros del Fondo COVID que el Gobierno puso a disposición de las comunidades autónomas para reforzar el sistema educativo. Es una partida que forma parte de los 16.000 millones con los que el Gobierno de España contribuye, además de su sistema de financiación de las comunidades autónomas, para reforzar los servicios públicos de calidad. Faltan 13 días para que comiencen las clases en los institutos de secundaria, pero hoy se han iniciado los exámenes para recuperar alguna asignatura. Así hemos podido comprobar por primera vez cómo van a ser los nuevos protocolos, la nueva forma de acudir a las clases que exige la pandemia. Ellos solo piensan en aprobar, pero al resto nos preocupa más ver cómo los centros de secundaria se preparan para convivir con la COVID. Distancia, por favor. Estamos trabajando pues sin descanso para adecuar los centros. Va a ser muy difícil y en clases que seamos 30 no hay clases para todos. Complicado captar este mensaje en cursos anteriores, pero ya había ganas de volver. La verdad que sí, ya se echaban de menos las clases. Volverse a reencontrar y poder iniciar un curso siempre es motivo de optimismo, pese a las circunstancias. Y a pesar de que la presencialidad es indiscutible, hay institutos que prepararán a sus alumnos en la formación online. Que los chicos los 3 primeros días se vayan ya preparados para un posible confinamiento total, parcial. Online es mucho ajetreo más y aquí pues te decían los deberes y los hacías, pero online tenías que buscar 1000 formas para hacerlos y tal. Los profesores confían en que sus alumnos cumplan el protocolo. Perfectamente, yo creo que perfectamente. Yo les veo muy responsables. El día 14 será la prueba definitiva, el inicio del curso para secundaria. También quedan pocas semanas para la vuelta a las clases en las universidades, que llevan meses preparando cómo será este curso académico. Muchas han creado incluso 3 escenarios posibles, dependiendo si se podrán dar clases presenciales o no, según evolucione la pandemia. Hoy se han incorporado los profesores universitarios para dar los últimos retoques a esta estrategia. Las universidades de Castilla y León lo tienen todo preparado. Está todo previsto. Han trabajado con 3 escenarios posibles: una educación presencial, una telemática y una bimodal, donde una parte de los estudiantes estará de manera presencial y la otra seguirá la clase por videoconferencia. Va a responder a la situación epidemiológica que haya en cada momento. Es más, a lo largo del curso puede haber modificaciones del tipo de enseñanza. En cuanto a las prácticas, las tendrían que recibir de forma presencial, pero pues lo haríamos con grupos muy reducidos. Ya cada titulación, cada asignatura buscará el grupo de profesores las soluciones adecuadas. Además de la mascarilla obligatoria, la ventilación y los dispensadores de hidrogel, instalarán códigos QR para el rastreo y realizarán pruebas serológicas. Costeados por la propia universidad, con objeto de tranquilizar o, en su caso, informar de cuál es su situación. Costes que están hinchando sus presupuestos. Refuerzos financieros que deben ser impulsados desde los fondos que el Gobierno de España gestiona para la crisis COVID. Todavía sigue abierto el plazo para matricularse. Y este año tendremos tantos estudiantes como el año pasado, con todas las cautelas. El curso pasado, 84.000 estudiantes pasaron por las 9 universidades públicas y privadas de Castilla y León. Cacerolada de los feriantes de Castilla y León a las puertas de las Cortes, donde se celebraba el Pleno.
consideran que se les ha dejado de lado y que se les está condenando a la ruina. El vicepresidente de IGEA se ha acercado a la protesta para conocer sus reivindicaciones. Asegura que la comunidad es la única que ha puesto en marcha ayudas para este colectivo. También les ha escuchado el líder socialista, Luis Tudanca. También acudirán a los tribunales los empresarios del ocio nocturno. Consideran que las medidas que se están adoptando están suponiendo una estigmatización de su sector y han supuesto ya la desaparición del 23% de las empresas que funcionaban antes de la crisis sanitaria. Han presentado su recurso ante la Audiencia Nacional. Los rebrotes se han multiplicado, siguen. Eso significa que el sector, nuestros negocios, no son responsables de los rebrotes en España. Exigimos un plan de rescate que haga que se puedan cubrir nuestros gastos en un 80%. El 28% de la plantilla de Aciturri en Castilla y León se verá afectada por un expediente de regulación de empleo. La empresa tiene sedes en Miranda de Ebro, en Burgos y en Boecillo. Asegura que se ve obligada a esta reducción de empleados porque la carga de trabajo ha descendido hasta un 45% en los últimos meses. Hoy se ha celebrado una reunión entre la compañía y el comité de empresa. Los representantes de los trabajadores han salido descontentos y esperan poder negociar en las próximas semanas. Nos esperábamos algo menos. Aparte de que no hemos terminado siquiera el periodo de ERTE y ya nos han convocado para el ERE. Entonces, bueno, pues nos parece demasiado pronto y nos esperábamos algo menos. De todos modos, también estamos esperando a que se hagan efectivas las ayudas y los acuerdos que ha hecho el Gobierno con Airbus y si eso podría minimizar un poquito los afectados de este ERE. Los vecinos de Camaretas, en Soria, han creado una plataforma que busca frenar las emisiones de la planta de tableros Losan. Ya han conseguido reunir 400 firmas. Piden que la fábrica reduzca los humos que genera. Los vecinos de la urbanización de Camaretas, en la localidad de Golmayo, dicen que están hartos de tener que convivir cada día con los ruidos, con los humos y con las emisiones de partículas de la planta de tableros Losan, que está ubicada a unos 300 metros del inicio de esta urbanización. Por eso han creado esta plataforma, para tratar de atajar un problema con el que dicen que llevan años conviviendo. En la urbanización de Camaretas, imágenes como estas, tomadas por los propios vecinos, son una constante. Todas las calles sucias, las casas sucias, las ventanas, ya puedes limpiar que al día siguiente están, los coches aparecen con una capa impresionante de serrín y todo lo que está ahí nos lo estamos respirando todos. Ahora denuncian que esta suciedad procede de aquí, de Tableros Losan, una planta que desde 1989 se ubica a pocos metros del lugar donde ahora está la urbanización. Hay estudios publicados y mediciones publicadas de la Junta de Castilla y León en las que se ve claramente que no están cumpliendo los parámetros que hay. Evidentemente cabe el peligro de que esto aumente, se amplíe y entonces pues vamos a agravar un problema que de hecho está sin solucionar todavía. Y es que temen que el proyecto conjunto entre Losan y Revi de crear una red de calor empeore la calidad de vida de los vecinos. Desde Revi sí se han puesto en contacto con este colectivo. Nos dijo que quizá podría abastecer desde Losan a Soria también. Entonces también nos da mucho miedo que se incrementen por ese motivo las emisiones de Losan. Tirar tubos desde la factoría de Losan hasta prácticamente abren toda la parte de Camaretas. Pero creen que los 2.500 vecinos de Camaretas no saldrían beneficiados con este proyecto. La red 5G de Telefónica llegará a todas las grandes ciudades de Castilla y León antes de fin de año. Todas las localidades de más de 50.000 habitantes y muchas de más de 20.000 tendrán esta conexión. Segovia fue ciudad piloto para las pruebas. Además, el plan contempla que la fibra alcance toda la comunidad en el año 2024. El 5G no es solo una nueva generación de telefonía móvil. Es una revolución por sus aplicaciones prácticas, para todos los sectores, y porque permite ampliar la cobertura de ultrabanda ancha en las zonas rurales y en la España vaciada. Les contamos ahora una historia realmente llamativa. En Asturias ha sido encontrada una mujer
que llevaba desaparecida 25 años. Su familia denunció la desaparición en 1995. Jesús Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué detalles se sabe de lo ocurrido en todo este tiempo? Una historia que parece de película y que arrancaba el pasado 29 de agosto en Pola de Siero, cuando la policía local, alertada por los vecinos que habían echado en falta a una vecina, se introducían dentro de un domicilio y se encontraban con una mujer de 68 años totalmente desorientada. Lo curioso es que nadie había reclamado, ningún familiar había reclamado la ausencia de esta persona, y descubrieron que no correspondía a la identidad que pensaban sus convecinos. Rápidamente el asunto pasó a manos del Cuerpo Nacional de Policía, y cuál es la sorpresa cuando se ha conocido que se trata de una mujer desaparecida en León en 1995. Ya se ha logrado localizar a los familiares, que se han puesto en contacto con ella y han podido visitarla en el hospital de Oviedo, donde ahora mismo permanece ingresada. La Audiencia Provincial de León ha dictado sentencia en el caso conocido como el del pegamento en la vagina, ocurrido en 2016 en El Bierzo. La justicia condena a 10 años de prisión a Vanessa Gesto García por 2 delitos de simulación de delito, tras haber denunciado que su pareja la había retenido contra su voluntad y le había provocado lesiones, entre ellas la de echar pegamento en su vagina. El juez también condena a Fernando Voces como cómplice en los hechos. Asimismo, la justicia impone una indemnización de 25.000 euros al varón al que acusó Iván Rico González. Ante la sentencia cabe el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Es una de las grandes citas culturales de la comunidad y este año además ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Hoy se ha presentado la próxima edición del High Festival Segovia. En unas semanas, del 17 al 20 de septiembre, más de un centenar de personalidades de la literatura, el arte y el pensamiento volverán a encontrarse en unos escenarios que han reducido su aforo y aumentado las medidas de seguridad. Entre ellas estarán las escritoras Almudena Grandes o Elvira Lindo. Antes, desde el próximo lunes, ya se podrán visitar las exposiciones. Este año estarán centradas en la naturaleza y la sostenibilidad. Va a ser un festival especial porque demuestra la vitalidad de la cultura en tiempos difíciles, su poder para celebrar la vida y para pensar el futuro. Que venga la presidenta del Congreso, es una prueba de apoyo. Y luego que venga la vicepresidenta del Parlamento Europeo es también un apoyo a todo lo que es España. En Burgos estos días pueden verse las propuestas artísticas de coreógrafos de una veintena de países. Su certamen internacional ofrece espectáculos en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Leticia Gutiérrez, buenas tardes. Hoy la temática es la Catedral de Burgos. Así es, buenas tardes. La danza regresa a esta ciudad y lo hace en el Monasterio de San Juan, un lugar acondicionado a las circunstancias actuales con tan solo 120 personas en el público. En el escenario, el espectáculo Bailando con Piedras nos propone 6 espectáculos diferentes, compañías todas ellas nacionales que dejarán 3 galardonadas. Todas ellas tienen en común las ganas, el denominador común de la iniciativa, porque llevan un verano malo, no tienen apenas oportunidades por culpa de la pandemia y este certamen sin duda es muy importante para todas estas propuestas jóvenes y frescas que llegan de diferentes puntos de la ciudad. El certamen internacional Burgos Nueva York dejará 8 días de espectáculos con más de 25 propuestas. Gracias, Leticia. Y en Santa Marta de Tormes, en Salamanca, también se llena estos días de la magia de las artes escénicas. Su festival Volatiri Tormes se ha convertido este año, con todas las medidas de seguridad necesarias, en una reivindicación de la cultura segura. Con uno de los espectáculos que están pudiendo disfrutar estos días, terminamos hoy. Enseguida los deportes. Feliz noche.
Carolina se ha librado por poco de la cárcel y ha decidido hacerse famosa cueste lo que cueste. A partir de aquí, Carolina, o lo que es lo mismo, Beatriz Rico, protagoniza un trepidante monólogo creado a base de gags, imitaciones y chistes, mientras ofrece reflexiones disparatadas sobre su vida en pareja o su peculiar punto de vista sobre la crisis. Un espectáculo que llega a Ballera, Volátil y Tormes y que surgía gracias a Gabino Diego. El culpable es Gabino Diego, que es mi hermano de alma, porque cuando trabajamos juntos, que hemos hecho mucho teatro juntos, él siempre me decía: Bea, estas cosas que tú me cuentas a mí en el camerino, súbelas a un escenario y cuéntalas como me las estás contando a mí. Y yo no sabía por dónde empezar, me daba mucha vergüenza, hasta que me animé, empecé a escribir cosas y digo, jolín, cómo me gusta. La artista confesaba que la pandemia ha generado una gran incertidumbre en el mundo artístico, pero animaba a que el público siga apoyando a los artistas. Y sobre todo, lo más importante, que se está haciendo bien, porque ni un solo brote ha salido ni de un cine ni de un teatro. Es decir, es que yo la estaba viendo aquí fuera y he visto a varios señores con el spray ese que llevan aquí como los cazafantasmas, y lo he puesto en redes sociales. Antes muerta que convicta, lleva 4 años sobre los escenarios de nuestro país y, a juzgar por la calidad del espectáculo, parece que no parará. Para los que sí que la habéis conocido, pues que sepáis que yo soy la otra, la hermana, la guapa de la que ella estaba todo el día rascando. Y para los que no la habéis conocido, pues que no os habéis perdido nada. Conmigo os lo vais a pasar mucho mejor, que soy más salá que el coño la sirenita.